está pasando con las visas y cambios migratorios en Australia? Hoy se suma Jorge Gamba, quien es agente migratorio y fundador de la empresa Gamba Migration, para darnos una actualización de visas de cara al 2024. Nos va a contar cuáles han sido los últimos cambios en las políticas migratorias de Australia, qué industrias tienen el mayor faltante de trabajadores y cuáles son los estados o territorios más fáciles para obtener una residencia permanente en Australia. Quédate hasta el final para saber qué cambios hubo en el sistema de cupos y puntos, cómo se van a ver beneficiados quienes tienen una visa 482 a partir de finales de noviembre de 2023, qué países de Latinoamérica están en la lista negra de Australia y qué cambios se esperan para el 2024. Bienvenido, Jorge, ¿cómo andás? Muy bien, gracias Tiffany por invitarme a tu canal. Nada, estamos súper contentos de que te hayas podido sumar porque hay tantas noticias y tanta gente queriendo obtener información que quería arrancar ya preguntándote cuáles son las industrias en Australia que están viendo el mayor faltante. Pues después de todo lo que pasó con el COVID, la industria de la salud, que es el mayor empleador en Australia del Sur, el mayor empleador en Tasmania, uno de los mayores empleadores en el territorio norte, estas son las industrias que siempre tienen una escasez de personas y que siempre están buscando nuevo personal y regenerarse. Ahora que estamos también en el periodo post pandemia, la industria de la hostelería también está en un boom increíble. Ahorita viene el verano, entonces estados tradicionalmente turísticos como Tasmania, ahorita vuelven a florecer y entonces hay buena cancha en esto. Y también la manufacturación. Australia también, a pesar de que la mano de obra es un poco cara, tiene una buena industria de fabricación y muchas cosas todavía se hacen aquí, aunque ya no se hacen autos, todavía se fabrican componentes para la industria minera, para los electrónicos. Entonces, todas esas industrias tienen siempre una escasez de personas que a veces cuando obtienen la residencia dejan de trabajar en esas industrias y hay que volver a reemplazarlos con el nuevo lote de migrantes. Claro, mira, justo ahora que decís esto, hace unas semanas atrás participé de un evento del ALABAC, se llama, la entidad que es el Australian Latin American Business Council, y era una cena de minería. Y la cantidad de empresas australianas que negocian con Latinoamérica en general en lo que es el sector minero es increíble. Y cada año que vamos, este es el segundo año que participamos como miembros de ALABAC, y la verdad es que cada vez hay más y más gente, el espacio donde hacen estas cenas cada vez es más grande. Australia, somos un país del Pacífico y cada Mm. vez vamos estrechando esos lazos comerciales. Por ejemplo, México y Chile tienen un tratado de libre comercio en el cual sus ciudadanos gozan de tener menos requisitos a la hora de ser patrocinados. Perú va a entrar en eso también. Entonces, casi que toda Latinoamérica podría entrar con esto, porque Australia, a pesar de que es un país tan lejos, es un país del Pacífico y a rutas directas. Entonces, vuelve ahorita también los vuelos directos de la TAM. Yo vine en un vuelo directo desde Santiago a Melbourne, uno de los primeros vuelos este año. Sí, Entonces, ahí van nuevas cosas. sé que, y esto va a aparecer como parte del podcast, es una de las publicidades porque la TAM es sponsor de Wealthy, donde a partir de septiembre de este año empezaron a volar directo Santiago a Melbourne. Y eso son re buenas noticias. Sé que creo que entiendo que vuelan día por medio, pero cada vez más vuelos, eso es algo muy bueno, la verdad. Sí, muy positivo. Ok, y cuando hablamos de los distintos estados o territorios de Australia que están viendo un mayor faltante, ¿cuáles serían aquellos que por ahí nos llevan o nos dan más oportunidades de llegar a una residencia permanente? Bueno, no siempre la economía y el sistema migratorio se hablan. Ok, Porque, mira, por ejemplo, en la lista de profesiones en demanda hay profesiones como zoólogo, futbolista, ok, manager de publicidad, pero hay una gran escasez en otras profesiones, por ejemplo, en el sector de cuidado del adulto mayor y personas con discapacidad. Pero esta no es una profesión de la lista. Este año le abrieron un canal migratorio por separado, pero aún así es ok. un canal un poquito troncado. Entonces, no siempre los estados donde hay más oferta laboral hay más oportunidades migratorias. Es algo un poco incongruente. Ok,
Entonces, los estados donde hay más probabilidad de invitación, porque hay menos estudiantes para los cupos que hay, pues serían Tasmania, el Territorio Norte, South Australia y Australia Occidental. Pero los estados donde hay más oportunidades laborales, naturalmente son los estados donde hay más gente y, por ejemplo, en Queensland hay mucha actividad minera. Yo me encuentro todos los días con chicos que están en la Working Holiday, que están trabajando en Emerald, Queensland, en Gladstone, en los trópicos del norte, en hostelerías. Hace poquito me escribió una chica argentina que fue patrocinada por un hotel en Port Douglas como housekeeper. Ok, Porque aquí, mirá y vos. podemos hablar más de esto ahora, están los programas DAMA. Entonces, es algo incongruente que donde hay más oferta y escasez de mano de obra, no hay tantas oportunidades migratorias y creo que es porque Australia quiere repartir los beneficios de los estudiantes, de los inmigrantes. Entonces, te pone la zanahoria de que si vienes a Tasmania podrías obtener la residencia trabajando 6 a 15 meses en casi que cualquier cosa, pero no te dice lo mismo en Brisbane, donde van a ser los Olímpicos, donde ahorita hay Claro. mucha construcción, no te dice lo mismo, de hecho te pone barreras administrativas más altas. Bueno, me quiero imaginar que lo que están queriendo hacer es, obviamente, hay muchas más personas interesadas en vivir en Sydney, Melbourne y Brisbane que en otras áreas que son más regionales. Entonces me imagino que ellos lo que empujan con las visas y los caminos a la residencia son esas áreas donde no todo el mundo quiere estar viviendo, ¿no? Correcto, es como que el premio o la Mm, ventana para llegar a Australia es South Australia. Ahorita Perth está repuntando un poquito en popularidad, Tasmania. Hace 3 semanas estuve en Sydney, me encontré con unos clientes que tienen la visa 190 de South Australia y me acuerdo cuando ellos estaban viviendo en Adelaida y lo hicieron por 3 años, estaban muy, muy contentos, pero apenas tuvieron como la llave que abre el calabozo, que es la residencia permanente, y ahorita no tienes que quedarte en ningún estado forzosamente. ok, Fueron para Sydney, donde hay más oportunidades en sus respectivas industrias. claro. Entonces, es un poquito, ven acá un tiempo, ayúdanos a poblar a Tasmania, a Perth, a Darwin un tiempo, Sí. luego te entregamos la llave y ahí, si tú quieres irte para Brisbane, te puedes Es ir bueno sin saberlo, afortunadamente. es bueno saber que una vez que porque uno puede hacer muchos sacrificios con un fin en mente, y es bueno saber que si uno no necesariamente se ve viviendo a largo plazo en un área regional, pero es un camino hacia la residencia, que una vez que obtiene la residencia permanente, tiene la opción de elegir, ¿no? Y si uno está contento viviendo en un área regional, buenísimo, nos podemos quedar, pero también podemos elegir irnos. Sí, especialmente si tienes la residencia permanente, porque hay otra residencia que es la residencia regional, es una visa temporal de 5 años, la visa 491, y esta visa sí te aprisiona un poco a las zonas regionales. Puedes moverte entre ellas. Yo puedo obtener una residencia regional en Tasmania y puedo irme para Sunshine Coast, para Perth, para Adelaide, para Canberra, pero no podría venir a vivir a Melbourne, Brisbane y Sydney. Entonces el gobierno cada vez va, ves que trata de atuercar las reglas para tratar de esparcir la migración a donde haya más escasez de población, no necesariamente donde haya más escasez de mano de obra, lo cual es dos cosas, van de la mano, pero no siempre son mellizas. Totalmente, totalmente. Y algo que justo el otro día estaba leyendo desde el lado de lo que es migración, para el lado de Wealthy, donde nos especializamos en las inversiones inmobiliarias, nos es muy relevante hacia dónde están yendo la gente que migra internacionalmente hacia Australia y luego dentro de Australia la migración entre estados y territorios. Y una de las cosas que leía es, obviamente, estamos viviendo un housing crisis, donde hay un faltante de oferta de propiedades, tanto para alquilar como para la compra, muy grande. Y lo increíble es que el gobierno australiano en su predicción o su forecast había asumido que iban a entrar, entiendo, 400.000 personas en el año fiscal 2022-2023, que va de julio a junio, y en realidad lo que pasó es que ya para los últimos 12 meses, llegado a septiembre, ya batieron el 500.000 de inmigrantes netos. Eso es lo que están diciendo en este momento. Entonces, cuando se habla de faltante, así como vos estás hablando de, son mercados imperfectos, el mercado laboral, el mercado de las visas, el mercado inmobiliario, son todos mercados imperfectos Mm. y que por lo general, al momento que se creó este desbalance entre oferta y demanda, al gobierno le lleva
un tiempo solucionarlo y empezar a corregirlo, ¿no? No es inmediato. Así que lo que vos Exacto. describís hace sentido porque es lo mismo que pasa con el mundo de las propiedades. Y también Airbnb juega un papel grandísimo en Nueva York. Lo están tratando de corregir esto que está pasando en el mercado, que hay muchas más propiedades en alquiler, de alquileres cortos que para arrendar a largo plazo. En Tasmania pasaba esto. Tasmania por eso era tan caro tradicionalmente, porque habían muchas más viviendas en Airbnb que no podían entonces arrendarle al estudiante que va a ir a estudiar su maestría, su curso de inglés, su vocacional. Entonces, sí, hay varias cosas y que son tantas variables que no se pueden controlar. Eh, y también la lista de profesiones yo llevo trabajando en ámbitos migratorios desde el 2015. La lista de profesiones en demanda, que a pesar que le hicieron un cambio cosmético en abril del 2017 y sacaron la lista de alta demanda y baja demanda, y antes se llamaba la lista consolidada, es la misma lista. Claro. Y hay profesiones que la economía necesita, que ya son profesiones reconocidas, como por ejemplo científico de la data, que me dijeron, que el gobierno me dijo en el 2019 que iba a poner y estoy esperando que la pongan. Claro. Vienen con delay. Y como me imagino que también el gobierno trae su burocracia, me imagino que llegar a consensos dentro del gobierno debe ser dificilísimo, porque más allá de que todos pensamos que un gobierno está para representar a la población, obviamente hay montones de complejidades con los sistemas que se tienen en los gobiernos, ¿no? Hay, y hay un tema sin querer ser partidario, y es que el partido que está en este momento en el gobierno federal y en muchos de los estados es el Partido Laborista. El Sí, Partido Laborista es el partido de los sindicatos. Por eso los sindicatos en el gremio de la construcción, por ejemplo en Victoria, son tan fuertes. Y bueno, sin hablar más de temas que no me corresponden, mi papá cuando llegó a Australia en el año 95, había un gobierno laborista y solamente por esta anécdota me dijo, mira, yo toda la vida voy a ser conservador en Australia porque los conservadores son el Partido Laboral, el Partido de Libre Comercio, el Partido de las Aperturas Económicas. El Partido Laborista es un partido, porque está muy aliado a los sindicatos, es un partido proteccionista, es un partido que en su afán de que no haya una sobreoferta de trabajadores para que los ingresos no bajen, pues pone unas barreras administrativas y burocráticas muy altas que al final del día terminan hiriendo la economía. mm, Entonces, es algo que también hay que tener en cuenta, que hemos venido gobernados de los conservadores varios años, y ahorita el año en el que entran los laboristas, los sindicatos agarran mayor poder. Por ejemplo, en el canal de los trabajadores de cuidado al adulto mayor y de personas con discapacidad, si tú quieres que una compañía te patrocine, la compañía tiene que pedirle permiso al sindicato. claro. Ok. Entonces, a una de las tres unions, lo cual depende a quién le preguntes. Para mí me parece que entre más capas administrativas le añadan, no ayudan, antes más hieren al empresario que quiere contratar extranjeros, porque al final del día, ¿quién da las visas? Muchas veces los sponsors. ¿Quiénes son sponsors? Son compañías privadas, son Sí. compañías de emprendedores australianos que tienen una vacante, entonces no la podemos llenar con un local. Una argentina, un colombiano, un uruguayo, ven a trabajar conmigo, y por ese intercambio de dame tu labor, te podemos ayudar con la visa. Pero el gobierno no contrata extranjeros. Para obtener trabajos del gobierno, tú tienes que ya ser residente. Es la Sí. industria privada la que fomenta la migración. Totalmente, totalmente. Y entonces, es verdad, hemos cambiado de gobierno recientemente y ahora con el Partido Laborista, ¿vos estás viendo que la inmigración va negativo? Porque yo lo único que leo es que obviamente cada vez hay más inmigrantes y que en la historia de Australia, cuando uno mira cómo Australia, cuando está pasando por periodos que pueden llegar a ser de recesión, la forma de que la economía se mueva y crezca es mediante la inmigración. Vi gráficos de los últimos 100 años donde así es como Australia reactiva su economía, ¿no? Pero obviamente uno hace videos en redes sociales donde dice, la verdad es que más allá de lo que creamos, cada vez hay más y más inmigrantes,
y después, obviamente, muchísimos comentarios que te dicen, sí, hay muchos inmigrantes, pero cada vez las cosas son más difíciles. Yo no sé, esta es una pregunta para vos, o sea, sí, yo no creo que las cosas en el tiempo se hacen más fáciles, yo creo que las cosas en el tiempo se suelen hacer más difíciles, pero Australia realmente está queriendo reactivar su economía con la inmigración y cada vez entran más y más personas. Me imagino que también son lo suficientemente inteligentes para de una porción más grande de gente elegir a la más calificada. Entonces también se hace más difícil para aquellas personas que no son calificadas, ¿no? Pero vos ves que cada vez sean menos las visas que se aprueban o vos pensás que cada vez son más las visas que se aprueban? A ver, en este momento hay 720.000 estudiantes internacionales en Australia y el techo de residencia es 190.000. Dentro de esos 190.000 hay residencias para refugiados, parejas, padres, hijos, inversionistas y trabajadores calificados. Entonces, el filtro es bastante angosto. Ahora, no todos esos 720.000 están listos para aplicar la residencia mañana. Claro. Algunos no quieren quedarse. Muchos chinos se devuelven para la China, donde tienen mejores prospectos para ellos laborales, económicos, que en Australia, porque Australia es un país donde hay mucho impuesto. Creo que Australia lo que ofrece es un plan a largo plazo para mejorar tu calidad de vida. Pero si vienes a Australia con el plan de que en 1 año, 2 años, 3 años voy a hacerme rico, voy a tener todas mis deudas saldadas, es No, peligrosísimo porque eso no va a pasar. no, Es lleva tiempo. largo placista. La realidad es re importante. Obviamente, yo siempre digo, es un camino que se lo recomiendo a cualquiera. Cuando te lo pintan color de rosas, probablemente llegues y la pases mal. ¿Por qué no? Todos pagamos el derecho de piso cuando llegamos como inmigrantes y lleva un montón de tiempo, esfuerzo y sacrificio ir llegando a esos ciertos niveles y pasando como hitos y después uno mira hacia atrás, logra una residencia, logra una ciudadanía, y gracias a todo lo que empujamos como inmigrantes, podemos llegar mucho más lejos que un australiano. Pero el camino no es fácil, dejémoslo claro, ¿no? No. Y a tu pregunta inicial, si las cosas se vuelven más fáciles o difíciles, pues mira, en el 2013, si tú estudiabas cocina, no te pedían experiencia post título, podías Claro. solicitar la residencia. Ok, En el 2018, mucha gente, yo me acuerdo, la invitaban a una visa, que es la 190, y la sí, dejaban pasar porque querían la 189, en la cual no me comprometía con ningún estado. ok. Yo me acuerdo que cuando un latino llegaba al IEL 7 en el 2017, wow, wow, qué nivel de habilidad. Hoy en día el 7 es normal y es llegar al 8, el estándar ha subido. Sí, Y el año pasado, el año fiscal pasado, South Australia tenía un canal donde si tú te ibas a uno de los pueblos de South Australia y trabajabas 6 meses en lo que fuera, te pueden invitar a la 491 y nosotros logramos varias residencias así. ok. Entonces, hoy hay personas que se lamentan no haber emigrado en el 2012, 13, Total. donde te encontrabas la residencia en un paquete de papas, pero también asumo que habrán personas en el año 2033 que van a decir, wow, aquellos que emigraron en el 2023, qué afortunados. Las manes tenían el canal de la oferta laboral, donde había mucho trabajo por los Juegos Olímpicos. Entonces, todas las generaciones van a tener sus propios baches. Es cierto que la inflación ha afectado a todos los países, pero yo creo que si hay un país en el mundo que ha venido, que ha sacado la casta y que no ha sufrido tanto después de la crisis global financiera y la pandemia, es Australia. Y Australia lo que Totalmente. ofrece, más allá de riqueza monetaria, al menos al corto plazo, es calidad de vida. Hablaba con el videógrafo de Gamba, a quien trajimos hace 3 semanas de Colombia, quien está trabajando con nosotros en varios proyectos, y me dice, wow, para mí lo más importante era, no el dinero, era sentirme tranquilo cuando yo saliera a la calle y puedo salir Claro. a caminar a las 9 de la noche tranquilo. Puedo salir de trabajar en la oficina a las 6 de la tarde, irme a tomar algo y luego ir a la playa, porque estamos en verano, entonces hay más luz. Y no estoy mirando atrás de mí quién viene. Claro, claro. Y la verdad es que me imagino que no es solo Colombia, sino que son muchos países de Latinoamérica donde la gente, cuando piensa en buscar un futuro mejor,
antes de pensar en la parte financiera y en lo que uno puede generar como ingresos, y la calidad de vida viene por lo que vos dijiste, la seguridad, ¿no? Personalmente, para mí, ese fue el escenario. Es como que el poder salir de mi casa, dejar una puerta abierta y no estar pensando si va a pasar algo, ir a la playa, dejar mi bolso tirado y no pensar si me van a robar. Realmente esas cosas son impagables para alguien que viene de Latinoamérica, ¿no? Después, obviamente, de vuelta van a saltar los comentarios donde dicen, bueno, eso es porque vos venís de Buenos Aires y es una gran ciudad. Si te vas al pueblo y al interior de Argentina, por ejemplo, eso no pasa. Ok, entiendo. Hay lugares que son por ahí más seguros que otros, lo entiendo, pero la calidad de vida en Australia es realmente excelente. Y podemos meternos en montones de estos temas, pero algo que vos decías, yo estoy completamente de acuerdo. Es siempre fácil mirar hacia atrás y decir qué suerte que tuvieron. Qué suerte que tuvieron los baby boomers comprando propiedades que valen un quinceavo de lo que valen ahora. Siempre se hace más difícil, pero lo mismo, como vos dijiste, yo hablo siempre de propiedades. Entraron al mercado suena carísimo, te aseguro que de acá a 20 años va a ser mucho más difícil. Y con la crisis va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, en 20 años la gente va a decir qué fácil que era en aquella época tener una visa, comprar una propiedad, porque en general las cosas suelen volverse un poco más difíciles, sobre todo yo siempre creo que como el mundo intenta cerrar espacios, ¿no? Entonces, si tenés países que ofrecen una calidad de vida tan buena, oportunidades tan buenas para vivir tan bien, y otros países donde cada vez se sufre más, cada vez es más difícil el día a día, cada vez es más difícil llegar a final de mes, cada vez hay más inseguridad, entonces cada vez hay más migración. Y entonces, claro, es un juego de números. Si uno piensa, por ejemplo, en los cupos de las Work and Holidays, y ahora te voy a preguntar de eso, cada vez más gente quiere venir con la Work and Holidays. Entonces, obviamente, los cupos no suben al mismo ritmo que la cantidad de gente queriendo venir. Era mucho más fácil venir en el 2013, cuando no tantas personas pensaban en venir con Work and Holidays a Australia, al 2023 o lo mismo 2014-2024, ¿no? Entonces, ya que estamos con este tema de las Work and Holidays, ¿hubo algún cambio así a modo grosso en los cupos de las visas? Los cupos han venido aumentando. Ahora, Ok. si tú eres peruano, chileno, uruguayo, argentino, ecuatoriano, español, o tienes pasaporte italiano, francés, que veo que muchos argentinos tienen varios pasaportes, y tienes entre los 18 y los 31 años, muy pronto Paraguay también va a entrar en esto, ya se han firmado varios acuerdos, pero no ha sido oficializado todavía. Eh, y has estudiado cursos terciarios, al menos 2 años, tienes un comodín increíble que a los colombianos, venezolanos, mexicanos, bolivianos nos encantaría tener, es la visa de vacaciones y trabajo, porque esa visa es una ventana a venir a Australia por 3 a 4 años. Yo he conocido argentinos que han estado 4 años en Australia de Working Holiday, viendo una vida un poco gitana, pero sabrosa. Y al final del día, algunos han aplicado inclusive la COVID visa, se han quedado 5 años sin saber qué es pisar un colegio, qué es pagar cursos, qué es tener derechos laborales cortados a la mitad. Entonces, si tú me estás escuchando y tienes esas características, vienes de esos países, tienes cierta edad, esa visa es maravillosa. Obviamente hay cupos y la demanda siempre va a superar la oferta, pero hoy en día muchas de esas personas que vienen en la Working Holiday han podido evitar estudiar e ir directamente a la residencia por sus propias carreras, homologando, haciendo el examen de inglés, eh, teniendo la flexibilidad de vivir donde yo quiera. Entonces me voy a buscar el programa migratorio más flexible para mí, y cuando yo tenga los papeles, pues ahí sí me voy a vivir a donde inicialmente quería vivir. Por ejemplo, yo le digo mucho a los Working Holidays: si te gusta mucho Queensland, hazte residente en Tasmania, en Adelaide, en Perth, y luego te vas para Queensland. Claro. Mira, ahí estabas hablando de gente que conoces. Yo tengo una muy amiga mía, fue conmigo a la universidad y efectivamente le acaban de otorgar una residencia que no es permanente, es temporal, y en 2 años se convierte en permanente, y efectivamente pasó por una, dos, tres, cuatro holidays, y la verdad es que viene viviendo un estilo de vida muy distinto al mío. Yo estoy asentada en un lugar, ella viene mudándose, pero viene haciendo un trabajo que le pagan muy bien, conociendo montones de personas, y la verdad es que dos caminos muy distintos, el de ella y el mío, te terminan llevando a una residencia.
tarde o temprano, ¿no? Entonces no está nada mal. Y lo que vos decís, el costo de la visa de estudiante tiene un costo altísimo, además de tener que ir a estudiar donde muchas personas, algunas personas quieren estudiar, pero voy a decir que la gran mayoría de las personas que yo he conocido con la visa de estudiantes realmente es un medio para un fin, es para poder quedarse en Australia, estudian el curso más fácil, el curso más barato, lo que sea, y es ir a estudiar cuando uno no quiere estudiar, obviamente es un sacrificio grande, ¿no? Tener que cumplir con los assignments, a veces uno tiene, o sea, o que entregar trabajos, o que rendir exámenes, o que hacer presentaciones, y la verdad es que, bueno, cada uno es distinto. Yo lo que, Jorge, hablábamos antes de empezar a grabar este episodio quiero que ahora me comentes lo que comentaste en ese momento, yo creo que conocí demasiadas personas que llegaron a Australia sin un plan, sin estar informados, sin tener conocimientos acerca de qué visas te llevan a hacer una residencia, y por no informarse pasaron de una visa de estudiantes a otra visa de estudiantes, años y años, que después a uno lo cansan, es un montón de dinero. Las visas de estudiantes en general tienen cupos de cantidad de horas que uno puede trabajar. Sé que hubo excepciones durante COVID, pero se están terminando esas excepciones de las 20 horas por semana que se puede trabajar legalmente. Entonces, la verdad es que la Work and Holidays es una solución increíble versus una visa de estudiante, ¿no? Y sí, yo todavía me encuentro con personas que llevan viviendo en Brisbane, en Sydney, en Melbourne, 8, 9, 10 años, un poquito dando pasos a ciegas, o de pronto algunos han pensado que por longevidad de pronto va a haber algún resultado migratorio y no va a ser así. La nueva generación, los que vienen post pandemia, vienen ya con el chip, con el gustico de la residencia, saben que en Australia hay un programa migratorio y que si yo me acomodo al sistema, porque el sistema no se va a acomodar a mí, pues y estudio algo que esté en demanda o trato de homologar mi carrera, voy donde la pidan, me acomodo, que puedo tener los papeles. Y es triste que me encuentro muchas personas que han tenido inconvenientes y han tenido que postergar sus planes migratorios, pero al final del día, tristemente, no hay cama para tanta gente. Entonces, de cierto modo, como tú decías anteriormente, Australia pone filtros y se da quizás el lujo de filtrar, entre comillas, a los más calificados. No siempre es así, porque hay personas que son súper inteligentes, que tienen muy buenas profesiones, unas que son ingenieros, que tienen la posibilidad de homologar, inclusive antes de llegar a Australia, y es otro tema. Tú puedes homologar muchas carreras antes de tocar piso australiano, para menos tener ese ímpetus y saber que me reconocieron, que si yo soy psicoterapeuta, yo soy zoóloga, zootecnista, consultora, panadero, pastelero, chef, latonero, ladrillero, muchas de ellas se pueden homologar desde Argentina, desde Colombia, desde México. Entonces, el tema es buscar una asesoría precisa, individualizada para tu caso, escuchar varias personas también, ten cuidado de los grupos en donde la comunidad latina normalmente es muy solidaria, trata de ayudar al prójimo, pero nos faltan dos o tres que quieren escribir que no se vengan, ya estamos llenos, Sí, eh, y te pueden hacer pasar un mal rato. Trata también de ser total. súper curioso, súper autodidacta, adueñarte de tu proceso porque es tu proyecto de vida. Y aquí al lado, si tú coronas, puede coronar tu pareja y tu prima y tu tío y tu sobrino y tus papás después los puedes traer. Entonces, eh, no hay cama para tanta gente, lastimosamente es como el punto de Sí, partida y tienes que competir con las uñas. Yo he tenido clientes que les han negado visa en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Francia y que han querido rodar los dados por una nueva oportunidad. Australia les ha abierto las puertas y llegan ya con el chip de la residencia, lo cual muchas personas pre-2016 no claro. tenían tan claro, de pronto no había tanta información disponible, pero creo que hoy ahí es mucha información disponible y tienes que Demasiada a veces, buscarla. ¿no? La información. Recién dijiste algo que me gustaría aclarar, porque esto es algo que salió el otro día en una conversación y algo a saber. Cuando hablamos de validar títulos, lo que yo tengo entendido, Jorge, es que la experiencia laboral cuenta a partir de haber obtenido el título. Esto es algo importante, porque si alguien trabajó 10 años en una profesión, pero recién hizo su tesis y rindió al final de esos 10 años de haber trabajado,
los 10 años que trabajó antes de recibir el título no cuentan hacia la experiencia laboral, ¿verdad? Hay un par de excepciones y el punto Ok, de partida es sí, la experiencia es post título porque haz de cuenta que una amiga tuya que está en la Facultad de Medicina, que lleva cursando primer semestre, llega y te dice, hola Tiff, me encontré un trabajo como médica, estoy trabajando como médica. Y tú le dirías, claro. no, no eres médica todavía. Pero en la informática y para los técnicos puedes contar experiencia Ah, pre-título. qué bueno. Para los de informática, los ingenieros de software, los programadores, analistas de sistemas, los cuales, añadiendo a tu primer pregunta, es también una de las industrias en más demanda en Australia. Claro. Y los técnicos, el soldador, el marmolero, el ladrillero, el plomero, eh, esas profesiones, digamos que si la clave de la residencia es ejercer, si esta fuera Ok, la idea núcleo de la residencia, ejercer tu profesión te lleva a la residencia. Si esta fuera la idea núcleo, pues yo escogería la profesión más ejercible y la profesión más ejercible serían los técnicos. claro. Por eso, muchos ingenieros se visten de técnicos, jefe de mantenimiento, analista de métodos. Por eso chef es tan popular para la residencia, porque no, Ujú, tampoco está sujeto a licencias. Yo me puedo llamar chef hoy a las 3 de la tarde. claro. Entonces, los oficios más ejercibles son los que más, entre comillas, fácil, si la palabra fácil, la palabra residencia, pudieran ir en una sola oración, pues la forma más fácil de ir a la residencia es a través de los técnicos. Técnicos. O decir técnicos, estamos hablando de oficios, en inglés tradies, ¿verdad? Correcto, Ok, los perfecto. marmoleros, Que la chefs, verdad es meseros, que panaderos. la gran diferencia cuando pensamos entre Australia y América Latina es que acá la mano de obra cuesta carísimo. Y esto es algo que hemos tocado en varios episodios del podcast. Entonces, alguien que usa su tiempo y su conocimiento para hacer un trade, un oficio, es es algo que por ahí en Latinoamérica no se pagaría bien, porque la mano de obra en Latinoamérica no vale demasiado, hay demasiadas personas haciendo ese tipo de trabajos, mientras que acá hay en general un faltante de mano de obra, y por eso se puede ganar significativamente bien, ¿no? Hay dos temas ahí, la falta de mano de obra y también la especialización, porque en Australia el marmolero, el mampostero hace mármol, el carpintero te hace las estructuras y los marcos de madera, el ebanista te hace los muebles y los gabinetes, mientras en Latinoamérica está el concepto del albañil, que hace Sí, que todo. hace todo. Entonces, que te pone las chapas, que te arregla la nevera, de que sabe de plomería, de que sabe de eléctrica. Entonces, por abarcar tantos temas, inclusive puede ser hasta menospreciada, mientras en Australia, por Totalmente. la especialización. Acá si uno no intenta especializarse, probablemente te juegue en contra. Y lo he visto con empresas que quieren hacer todo y por no especializarse en nada, nunca llegan a verse como expertos. Como que Australia es el país de las especializaciones, les encanta. Te prometo que esta pausa dura menos de un minuto. Este episodio te lo trae la TAM, Proud Sponsor de Wealthy. Tanto la TAM como Wealthy buscan conectar a la comunidad latinoamericana. Personalmente, yo elijo viajar por la TAM cada vez que vuelvo de visita a mi país. A partir de septiembre del 2023 van a haber más vuelos disponibles conectando Australia con Latinoamérica. Además de volar desde Sydney a Santiago de Chile, ahora se suma la ruta Melbourne a Santiago de Chile. Si estás pensando en viajar, no te olvides de consultar las ofertas vigentes de la TAM. Ahora sí, seguimos con el episodio de hoy. Jorge, te iba a preguntar, cuando estamos hablando de los sistemas de puntos para las skill visas, si hubo cambios en ese sistema de puntos. Hubo cambios en los cupos Ok, y es algo que nadie se esperaba. No fueron cambios buenos, fue ok. una reducción de casi el 70%. Y Oh, cuando wow. un Tasmania tenía 4.500 cupos para dar, hoy tiene 1.200. Cuando Adelaide, Australia del Sur, tenía casi 9.000 cupos el año pasado, hoy tiene 2.300. Australia Occidental pasó de 8.000 a 2.300. Queensland pasó de 5.000 a 1.550. Entonces, en el sistema de puntos, los cupos redujeron.
lo cual hace el sistema más competitivo y en consecuencia hace que el sponsor, que sería otro de los cambios que han pasado y que tocaremos más tarde, se vuelva algo más atractivo y estamos volviendo a como eran antes, porque migración va en ciclos. Yo me acuerdo que a cómo van a quedar las cosas posterior al 25 de noviembre de 2023 es como eran las cosas previo al 17 de abril del 2017. Hablemos de eso, porque yo pertenezco a la generación que vino con el sponsor que en aquel momento era la 7. 456, 457, no me acuerdo. El 5-7. antiguo sponsor antes del 2017, que uno recibía un sponsorship que duraba 4 años, pero a los 2 años el empleador podía sugerirlo a uno para que fuera residente. Obviamente, eh, nada, después vino el 2017 y se abrió en como dos listas, una donde un sponsor había un faltante más grande y te lo daban por 4 años y eso tenía un camino a la residencia y otro con un faltante menor, entiendo, y solo eran 2 años de sponsor con posibilidad de renovarlo dos más, pero no necesariamente poder llegar a la residencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora a finales de noviembre? ¿Qué es lo que anunciaron, Jorge? Entonces, ahora cualquier sponsor en cualquier oficio de la lista está 99% confirmado porque la ley todavía no ha pasado el Parlamento y tú sabes que migración y el gobierno se puede retractar en cualquier momento y yo he visto que migración ha anunciado cosas que luego no llevan a cabo, pero con base a los anuncios después del 25 de noviembre del 2023, si tú estás 2 años en un sponsor, en una visa de patrocinio laboral, en cualquier profesión de la lista, tu empleador tiene el derecho, tiene la opción de nominarte a la residencia permanente. O sea que aún los necesito a ellos 2 veces. Primero para que me patrocinen por primera vez, luego para que me manden a la residencia. No es algo que yo pueda hacer como por mi propia cuenta. Entonces, eso hace que el sponsor se vuelva una opción atractiva en Brisbane, en Melbourne, en Sydney, porque a como es el sistema migratorio de hoy en día, si tú tienes un oficio en baja demanda, que hoy, porque es 13 de noviembre, no tiene camino a la residencia por sponsor en Brisbane, Melbourne, Sydney, después del 25 lo tendrá, Claro. entonces no habría tanta necesidad de irme a aventurear a un Adelaide, a un Darwin, a un Tasmania, porque mi empresa me puede llevar al sponsor en Brisbane. Si me los aguanto 2 años y si ellos me aguantan a mí. Claro, bueno, ahí dijiste un montón de declaraciones que me parecen re importantes. Primero, estamos grabando este episodio antes del 25 de noviembre y probablemente salga al aire después del 25 de noviembre, con lo cual me encanta que estemos aclarando esto porque hasta que se confirme pueden haber cambios. Segundo punto es, yo justo te comentaba antes de arrancar ahora este podcast, que en la última semana, trending topic de varios amigos y conocidos, que me preguntaban por este tema. Dije, ay, qué bueno que me lo estás preguntando ahora porque estoy por entrevistar a Jorge Gamba y me lo va a responder. Pero algo que me decían es como que personas con informadas y educadas me decían, no, porque es automático que se vuelve en una residencia permanente. Y yo decía, mira, sin ser experta, yo nunca vi cosas demasiado automáticas en Australia. Y el sponsor que yo viví en aquel momento, porque ese fue mi camino hacia la residencia, es mi empleador me sugirió, a diferencia del sponsor donde legalmente el sponsor lo tiene que pagar el empleador, es ilegal, me imagino que sigue siendo ilegal que uno se pague su sponsor. En la residencia, más allá de que mi empleador me tiene que sugerir y completar montones de papeles, legalmente la puedo pagar yo y en la mayoría de los escenarios la pago yo. He visto escenarios, yo he tenido muy amigos míos trabajando en industrias como la IT, donde obviamente las empresas quieren retener el talento y además de pagar excelentes sueldos, pagan por la aplicación a la residencia, etcétera, etcétera. Lo común es que uno se pague su propia residencia, pero uno depende de su empleador. Y también he visto casos de personas que conocía donde después de trabajar 2 años para un empleador, el empleador no los quiso sugerir para ser residentes. Puede suceder. Es verdad, digamos que todo el sistema migratorio, si damos un paso atrás, está diseñado para suplir vacantes de la economía y que sea una herramienta para mantener el nivel de prosperidad en Australia.
A niveles crudos, eh, te necesita otros 2 años más o te tiene mucho cariño, así no te necesite, te puede nominar la residencia, como tú dices, sugerir a la residencia, por lo cual ellos van a tener que meterse la mano al bolsillo y pagar los aranceles que van entre 3.500 a 5.500. Ahora, lo que tú dices es muy cierto, uno no puede pagar esos aranceles, pero yo, como todos los agentes, tenemos clientes de personas que su necesidad de residencia le dicen al empleador, pues préstame la empresa y yo pago. No es lo legal, no es lo moral, porque el gobierno lo ve como que estás sobornando a tu jefe. Entonces no te necesitan si tú tienes que pagar. Pero, hey, mira, hay muchas cosas que pasan en migración, muchas, por ejemplo, estudiantes que trabajan por ABN, que se pasan de las horas, pero en sus facturas no evidencia de esto, entonces pueden trabajar más de las horas. Obviamente no es lo legal, pero mucha gente lo hace y asume el riesgo. Lo mismo con los sponsors. Mucha gente le dice al empleador, pues mira, yo trabajo acá, tú me necesitas, yo te necesito, yo sé que las finanzas de la empresa no están en este momento para que tú te saques $5.000 de las arcas. Ok, yo pago. No es lo legal, no es lo moral, pero yo entiendo que algunas personas lo ofrecen. Y necesitas al empleador, porque el sistema de sponsorship, de patrocinio laboral, es una relación de dependencia en el cual tú estás en Australia para suplir vacantes de la economía. Y si no te necesitan, el empleador te puede dejar ir y tienes 60 días para encontrar un nuevo patrocinador, otra compañía que tenga sentido contratarte y que quiera meterse a mano al bolsillo para volver a incurrir los aranceles gubernamentales o dolorosamente volver a visa de estudiante o volver a tu país. Sí. Y he Entonces, visto todos estos escenarios en personas pasan, cercanas a mí, ¿no? Pasan, pasan, pasan. pasan. He conocido personas con sponsor que pierden el sponsor y que distintos caminos alternativos, consiguen a último minuto que otra empresa los sponsoree o lo que fuera, ¿no? Hay Hace, distintos caminos. hace poco tuvimos Eh, unos clientes que trajimos de una empresa, una empresa manufacturadora aquí en Melbourne. Se trajo unas personas de Sudáfrica y la relación profesional terminó a las 2 semanas de llegar. Y wow, cuando te vienes desde otro país a Australia y solamente pierdes tu trabajo en 2 semanas, es un golpe muy duro. Eso puede pasar. No todos los sponsors van a llegar a la residencia, no todos los estudiantes van a llegar a la residencia, no todos los working holidays van a llegar a la residencia. Es decir, competir, porque de ser así, pues sería quizás muy fácil y Australia perdería el lustre. Me encantaría que todas las personas que quizás la residencia la pudieran tener, gozar de este país, sus beneficios, contribuir a la economía. Mucha gente que no son trabajadores calificados contribuyen demasiado en la economía. Pero quizás ese es el precio a pagar para mantener el nivel de, quizás, estatus de Australia, que es difícil Total. la residencia, entonces tienes que competir. Depende a quién le preguntes. Obviamente la persona que está en la rueda de la residencia, pues va a decir, no, está muy difícil los trámites administrativos y puede que la persona que ya tiene su residencia dice, no, 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 que los hagan más difíciles porque si no me entra mucha competencia. Claro, claro. Sí, sí, sí. Siempre van a haber dos puntos de vista. Ahora vamos a pasar a preguntarte, ¿cuáles son los países en Latinoamérica que están en la lista negra de Australia? O sea, los más penalizados cuando aplican a cualquier tipo de visa. Pues hay países, esto va a niveles de riesgo. Nivel de riesgo, nivel 1, 2, 3. Nivel uno son países como Suiza, Noruega. Son países que supuestamente no, sus ciudadanos no vienen a Australia con fines migratorios, se van a portar bien, no se tienen la visa de refugiado y se van a devolver. Pero entre estos países está Colombia, está Argentina, está México. Entonces, eh, si los ciudadanos de este país se portan bien y van al curso y tienen como un buen promedio, los dejan en nivel uno y es más fácil para ellos obtener ciertas visas. Pero si el país ha tenido ciertas dificultades macroeconómicas y hay un potencial que ciudadanos de este país se tienen la visa de refugiado, por ejemplo, ciudadanos de Venezuela, pues es más difícil para ellos, les toca demostrar más requisitos, aunque no es imposible. Nosotros tenemos muchos clientes venezolanos en Australia, eh,
Y tenemos también muchos clientes venezolanos que tienen el pasaporte venezolano, pero que tienen residencia en Argentina, en Chile, Ecuador, Perú, que también han venido a Australia y han utilizado sus países como puente para llegar a Australia. Entonces, son niveles de riesgo, es una especie de algoritmo matemático que también mide el colegio. Así que si una persona que tiene una ciudadanía nivel uno como Colombia, Argentina, Noruega, se matricula en un colegio que no tiene un buen nivel, como un nivel 3, pues a esa persona le van a pedir casi que los mismos requisitos como si esa persona tuviera un nivel de riesgo nivel 3. Pero nosotros este año y el año pasado empezamos a traer gente de Honduras, República Dominicana, Bolivia y los países tradicionalmente que mandan inmigrantes, Colombia, Argentina, Chile, México también ha venido en una alza tremenda de estudiantes internacionales. Entonces son temas que hoy algunos países están bien, mañana no tan bien, y muchas veces son por temas que la gente no puede controlar, temas macroeconómicos, temas políticos que Sí, en están general me imagino que la mayoría de los temas están fuera del control de las personas, de la ¿verdad? persona común y corriente. Entonces, por ejemplo, sospecho que puede que Ecuador, hablando precisamente de algunos países, pueda bajar de nivel por los temas políticos y macroeconómicos que está sufriendo Ecuador en este momento. Ok, ¿Sí no me está entiendes? confirmado. Puede que El Salvador suba a nivel por Claro. las mejoras macroeconómicas de seguridad que ha tenido el país. Entonces, Mm, unos países a veces están bien, otros no tanto, y es un tema como que también yo le digo mucho a la gente, si tu sueño es Australia y así las posibilidades no estén a tu favor, pero si tu sueño es Australia, es el riesgo que tienes que asumir, te toca rodar los dados, porque entonces, ¿cómo te das cuenta si te van a aceptar o no? Obviamente, recibir una negación de visa es doloroso porque es un bajón emocional tremendo y financiero y nadie le gustaría recibir eso. Por eso nosotros cuando vamos a tomar un cliente, revisamos bien el perfil, pero también somos claros y que, mira, esto no lo controlamos nosotros. Migración Austral no está estampando visas, cada una tiene su propio nivel de riesgo e inclusive buenas aplicaciones puede que por mala suerte, entre comillas, sean negadas porque ese año fiscal ya llegan al cupo de estudiantes y mala suerte claro, te toca a ti la negación, pero vuelve a aplicar en 2 meses y te la dan. claro, sí, sí, sí. Sí, el factor suerte, nos guste o no, siempre está. Obviamente uno puede mejorar su suerte si hace cosas que lo ayuden a que la aplicación sea más fuerte y luzca mejor, pero obviamente el factor suerte siempre está. Sí. Siempre está. Y voy a decir que yo me considero una persona que en algunas cosas tuve mucha suerte y después también en aplicaciones de visa donde he tenido varios problemas. Una aplicación que desafortunada, mediante mi empleador que me sugirió como residente, usé a la empresa que ellos me obligaban a usar, porque ellos pagaban los fees desde el lado de la empresa, y aplicaron mal, la pifiaron y en vez de poner el número 186 pusieron 187 y tuvimos que esperar 11 meses para hacer un withdrawal, básicamente, y volver a arrancar, ¿no? Entonces hay cosas que están fuera de mi control. Después cuando apliqué a la ciudadanía, obviamente hoy hablo ya habiendo pasado por montones de etapas y contenta de que soy ciudadana australiana, pero cuando apliqué a la ciudadanía me agarró COVID, entonces me habían invitado a rendir el examen en marzo y arrancó la pandemia, marzo 2020. Entonces mi examen no fue hasta finales del 2020 y después fue una ceremonia virtual, ¿no? Entonces, en esa, la verdad es que una vez que uno termina con todo el proceso y todo terminó funcionando, digo, bueno, me considero una persona con suerte, pero en el momento viví cosas que no estuvieron buenas. Ujú. El Pasan. factor errores humanos que también pueden Exacto. pasar y que, claro, la agencia o uno mismo a veces se equivoca, el empleador, hay demoras en los procesos de sponsor. Algo que nos pasa mucho es que la persona tiene la presión de la visa encima de ellos. Mira, mi visa vence en 4 meses, así que tenemos que aplicar al sponsor en los próximos 2. Pero la chica de recursos humanos está de vacaciones, la delegada no sabe de qué se trata, hay que esperarla. Cuando ella vuelve, hay que volver a charlar con ella y dice, ok, te mando los documentos en un par de semanas, luego pasan 3, no han mandado nada y la persona empieza a sentirse como que asfixiada, como que, wow, puse mi confianza en la empresa, pero la empresa no se ha movido. Las empresas son muy relajadas. Los australianos en sí como tal son muy relajados. Ellos muchas veces piensan que para tener la residencia vas, haces una fila en migración, le dices, quiero una residencia por favor y te la dan con $3.50. Y eso no pasa. Entonces,
Eso es algo que nosotros, al menos como agencia, te puedo contar una infidencia y que nos pasa mucho es que los empleadores a veces son muy relajados y, y un proceso que debería tomarse un mes, mes y medio, 2 meses, termina dilatándose 6, 10 meses. Sí, ¿Qué sí, pasó sobre todo para con tu quienes lado? nacieron en Australia y no entienden lo que significa pasar por un proceso migratorio, obviamente lo ven desde un punto muy, muy, muy distinto, ¿no? Ahora, Jorge, voy a ir con una de las últimas preguntas, que es, ¿qué cambios no están confirmados todavía, pero se pueden esperar para el 2024? Entonces, el gobierno ha adjudicado como unos 60.000 cupos para las visas de invitación estatal regional. Algo que no cuadra son las matemáticas, el por qué solamente este año han abierto cupos para 16.000. Si en el nivel de planeación hay cupo para 62.000. Lo que algunas personas están especulando, y obviamente es conjetura, es que esto es trimestral, cual no hemos recibido confirmación oficial, pero todo apunta a que normalmente, como han sido las cosas, hay 60.000 visas de invitación. Este año solamente han habido 16.000 y no han habido rondas de la visa 189, la cual era una visa que en los años, cuando tú aplicaste la residencia, en el año 2017, 18, 19, pues habían rondas cada mes. Eh, ese por ese lado. Hay una tendencia migratoria que está en auge y son los sponsors en zonas DAMA. ¿Y cómo puedo explicar yo esto más fácil? A ver, haz de cuenta que un australiano llega a Argentina y dice, yo quiero ser ciudadano argentino, pero mi profesión es conductor de montacargas. Y el gobierno argentino le dice, mira, con esta profesión no te pueden patrocinar ni en Mendoza, ni en Rosario, ni en Buenos Aires. ¿Sabes dónde te pueden patrocinar? En Bariloche, en Chubut, en Neuquén, en la Patagonia, en Santa Fe. Allá las compañías, porque carecen de personal, de mano de obra, y porque una persona primero decidiría irse a Buenos Aires que a Santa Fe, allá las compañías pueden patrocinar oficios, llamémoslos raros, y pueden patrocinar personas hasta los 50, 55 años hacia una residencia. Entonces, cuando alguien llega y me dice, soy conductor de montacargas, conductor de bus, hoy hablé con alguien que es conductor de bus hace 5 años en Sydney, pero que ya le tocaría irse a una zona regional con Dama para poder coronar la residencia por esa profesión. Si tienes más de 45, si tienes una profesión un poco rara, si tu inglés no es tan bueno, hay programas Dama en Territorio Norte, en Adelaide para algunas profesiones, en las afueras de Adelaide, en los pueblos que están al sur de Perth, Margaret River, Busselton, Bunbury, donde también hay 500.000 argentinos, como la mitad de los argentinos que yo conozco están en Margaret River, en Cairns, en Port Douglas, en Davao, que está a unas 4 o 5 horas de Sydney, en Victoria están en Shepparton y en Warrnambool, y en Townsville, y en las minas en Perth, en la Pilbara y en la Kimberley y en Kalgoorlie. Allá las compañías tienen la posibilidad de patrocinar profesiones raras, conductor de montacarga, conductor de bus, barista, bar attendant, supervisor. Hace un par de meses me escribió una chica que se llama Sofía, que la patrocinaron como housekeeper en un hotel en Port Douglas. Esto no podría pasar en un Sydney, Melbourne o Brisbane. Entonces, hay No, claro, no. personas que las pueden patrocinar por este lado. Eso es porque estamos hablando probablemente de zonas, no todas son tan remotas, recién mencionaste algunas ciudades bastante grandes, Ajá, llamémoslo. Pero bueno, sí, como lo que vos decís, como no son por ahí la primera opción, las grandes ciudades donde la gente considera ir, ¿no? ajá. Entonces, hay buenas opciones porque hay personas que, especialmente en la Working Holiday, que han trabajado en hostales, como barista, haciendo café, muchas cosas, que por esas profesiones tienen opciones migratorias, pero en ciertas zonas regionales, no en todas Claro. partes. Y lo cual he visto es una tendencia que he visto en auge. Nosotros ahorita estamos haciendo procesos de esta naturaleza para asistentes dentales, para cuidadores de personas con discapacidad, para cuidadores de guardería, childcare worker. Entonces, a medida que se van abriendo caminos, más y más latinos, hispanos van yendo hacia estos lugares y vas viendo que hay argentinos en Port Douglas, que hay chilenos en Margaret River que están obteniendo sponsors como trabajador de viñedo,
Porque cuando la gente normalmente piensa de migración, piensa en los oficios tradicionales, el ingeniero, el chef, la arquitecta, la contadora, pero hay muchos otros oficios que tienen opciones, solo que tienen opciones geográficamente más específicas. Es una tendencia que estoy viendo en auge, que antes no la veía, pero hoy en día es como que ya están los grupos, están el voz a voz. Claro, o sea que en el 2024 vale la pena prestar atención a ese tipo de eh, oportunidades, ¿no? En áreas muy específicas. Claro, claro. Y hace 2 años solamente habían como 4 o 5 zonas Dama, hoy hay 12. Puede que el año que venga hayan muchas más y puede que, por ejemplo, Wollongong se convierta en zona Dama, Ok, que está ¿qué un par significa de dama en inglés? de Sydney, perdón. Perdón, te interrumpí, Jorge. ¿Qué significa las siglas dama en inglés? Designated Area Migration Agreement. Ok, Significa que algunas zonas tienen un acuerdo con el gobierno federal para que las compañías de esa zona puedan patrocinar oficios raros, personas mayores de 45, personas con menor inglés, y te pueden pagar 10% menos del salario normal que te tendrían que pagar en Melbourne, Brisbane, Sydney. ok. Ok, mira vos, bueno, qué interesante. Ahora sí, te voy a hacer la última pregunta para cerrar el episodio, que es, ¿qué significa para vos vivir una wealthy life, una vida de riqueza? Bueno, durante mis 20 pensaba que wealthy era algo financiero, tener seguridad financiera. Pero creo que el concepto de la finalidad es un fantasma, porque la misión nunca se termina, la misión se continúa. Entonces, así alguien tuviera 10 millones de dólares, supongamos, y dice, ok, me voy a retirar en una playa en Bali, a dedicarme a hacer yoga y a vivir mi vida. Esa persona terminaría en depresión en los próximos 3 meses. Entonces, creo que wealthy es encontrar lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que eres bueno, el ikigai, lo que la gente necesita, lo que te quieren pagar, lo que eres bueno y lo que da como una ayuda a la humanidad y encontrar ese nicho e ir a todo por ella. Para ahora que soy papá y que tengo familia, pues para mí wealthy es poder pasar un domingo con mi hijo. Eso es, eso es riqueza. Más allá de que tengo trabajo para hacer un domingo, es tener el espacio, tener el tiempo no perdona. Y yo miro hacia atrás y ya llevo en Australia 20 años, digo, ¿cómo se fue el tiempo? ¿A qué horas? Yo me acuerdo que hace unos minutos era el 2003. El tiempo y estar con tu familia. Obviamente son las respuestas del político, pero a medida que voy avanzando laboralmente y gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar en varias industrias en Australia, en las finanzas, en bufetes de abogados, también pagué mi permiso de piso, también descargué contenedores, trabajé en los barcos descargando maletas, trabajé en cafés, trabajé en limpieza, trabajé en Kentucky Fried Chicken, fue mi primer trabajo. Trabajé en panaderías, levantándome a las 4 de la mañana a hacer croissants. Y ahora que tengo la oportunidad de trabajar profesionalmente y que he avanzado de rango, aunque avanzar de rango no te hace más feliz. El tiempo con tu familia es lo que queda. Me encantó, me parece excelente definición. Así que lo que vamos a hacer es, en la descripción del episodio vamos a dejar tus datos, así quienes han escuchado este episodio y se quieren poner en contacto para hacer alguna consulta con tu equipo, pueden hacerlo. Así que Jorge, nos vas a pasar los datos después y ponemos redes sociales, que sabemos que tienes una buena presencia y también ponemos algún email, teléfono para que la gente pueda contactarse directamente. Muchas gracias, Steve, por este espacio, por tu gentileza, por este espacio para que la gente también tenga un plan posterior a la residencia, porque una vez tienes la residencia, luego los mismos problemas del día a día siguen. Quiero comprar casa, quiero comprar un perro. Mucha gente que ya tiene la residencia, ok, ya mi primer plan es comprar una mascota. Sí. Eh, quiero asentarme, quiero formar vida, quiero sentar raíces y mucho de ello empieza por la vivienda. Y es algo que normalmente los que estamos en el proceso de la residencia no conceptualizamos.
De que, ok, me van a dar la residencia porque voy a estudiar algo por los próximos 5 años. Y luego, ¿qué? Eso es lo que suele pasar, ¿no? A veces, obviamente, hay muchas personas que siguen el podcast y quieren ingresar al mercado inmobiliario australiano cuanto antes y todavía están en una situación de mucha incertidumbre en cuanto a la visa. Entonces, yo siempre aclaro que no hace falta ser residente para que a uno le presten dinero a los bancos. Siempre el problema más grande que hay que superar es la hipoteca, ¿no? Que nos presten dinero porque las propiedades son tan caras que sin una hipoteca es muy difícil acceder al mercado inmobiliario. No hace falta ser residente, hay visas relativamente estables, como una skill visa, un sponsor, una postgraduate, que los bancos ven como si fueras residente y puedes acceder a tasas de interés muy similares. A veces te piden depósitos un poquito más grandes, o sea, poner en vez de solo un 10%, por ahí poner un 20 o un 30%, dependiendo de la visa, Ujú. el tipo de trabajo que uno tiene. Pero sí, efectivamente, cuando uno ya pasó por la residencia, y pasa mucho, y a mí personalmente me pasó, que yo es como que ya me estaba preparando para meterme a invertir en propiedades y todavía no había obtenido la residencia. En ese momento yo no tenía suficiente dinero para poder poner un depósito tan grande y me ponía como excusa, necesito que obtener la residencia. Fue una excusa realmente, porque después lo que me terminó pasando es que terminé juntando dinero y asociándome con otras personas que fueron inversores. Entonces, podría haber arrancado antes, sí, era realmente una excusa la que me ponía, pero sí entiendo que emocionalmente yo necesitaba cumplir con ciertos ciclos y obtener la residencia a veces es un tic enorme, que ya te da esa libertad y esa certeza de que ahora, si quiero, me puedo quedar en Australia, ¿no? Y a veces como tenemos la residencia y no sabemos qué hacer con ella. Mm, Entonces, un plan de vivienda, porque las casas en Australia, pues sí, ojalá haya algún tipo de medidas macroeconómicas que paren el alza de la vivienda para que muchas otras personas también puedan tener. Pero por eso, cuando el país se ve en problemas, ¿qué hace? Construye. Para, es como cuando Estados Unidos, los que leen historia, cuando Estados Unidos estaba en la Gran Depresión, ¿qué pasa? Hay guerra, porque entonces la industria de la guerra empuja la inversión, empuja la mano de obra. En Australia, ¿cuál es eso? La construcción. Cuando Australia está en sí, problemas, empieza a construir y verticalmente. Entonces, ahorita que yo estuve 2 años en Colombia, porque cuando al final de la pandemia yo me fui para Colombia a establecer el brazo de latinoamericano de Gamba en Bogotá y volví a Melbourne, me pareció como ver a Nueva York. claro. Han construido. Increíble. Y que la verdad es que Sydney y Melbourne compiten con ciudades como Nueva York, ¿no? Y Sí. entonces no es loco lo que estás diciendo, Jorge. Ajá. Realmente estas ciudades tienden a cada vez ser más similares a las grandes ciudades de los países del primer mundo. Sí, sí, hay muchas grúas. Y creo que leí por ahí, leí una estadística que hay más grúas en Melbourne que en Dubái, algo así. Sí. Melbourne tuvo un boom de mucha construcción donde el pico fue el 2017 y la verdad es que ahora justamente uno de los problemas que vos decís, ¿cómo frenamos este aumento de precios de las propiedades? Es difícil porque hay un faltante enorme y lo que se está construyendo ahora y como approvals del gobierno ahora de construcción en toda Australia, estamos muy por debajo del promedio de los últimos 5 años. Entonces, tampoco está ingresando mucha gente como inmigrantes al país y realmente, más allá de todos los anuncios que puede hacer el gobierno anuncia y después no necesariamente va a implementar, ¿no? Todos sabemos que siempre suena lindo para cualquier campaña política anunciar desarrollos, pero pues hay que verlos implementados y no se están viendo. Y cuando uno piensa en, hablábamos hace un rato del tiempo que lleva poder manejar esa oferta y demanda, cualquier desarrollo inmobiliario, desde que surge de un concepto, una idea, como mínimo lleva 5 años Sí. poder desarrollarlo, que se apruebe, ir y construirlo, como mínimo. Con lo cual, si ahora no hay suficiente y tampoco se está aprobando suficientes, a mí me cuesta ver cómo esto se va a resolver en los siguientes Mm. 5 años. Yo creo que van a haber varios años de un faltante de vivienda. Estamos desatrasándonos. Exactamente, exactamente. Así que buenísimo. Bueno, Jorge,
Vamos a terminar el episodio acá porque si no se va a hacer muy largo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por toda la información y el conocimiento y ojalá que podamos tenerte para una actualización cuando hayan novedades y sean positivas, esperemos, en un siguiente episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos.